Gracias por acompañarnos. El evento que tenemos aquí en este momento se anunciaba como una presentación de varios libros, así estaba como en la publicidad que sacó la brigada. Eh, Dos libros de Raquel, Ojos llenos de sombra y Playlist, y otro mío que se llama Cartas para lluvia. Era como una especie de presentación de muchas cosas a la vez. Obviamente nos encanta que presentar nuestros libros, nos encanta que la gente nos lea, pero pues también quisiéramos como hacerlo menos rígido, ¿no? Menos formal, Clara, sí. porque, porque son muchos libros, y estar como platicando de cada uno y diciéndole, sí, léanlo, cómprenlo, digo, nos encanta, pero también les podríamos platicar de un modo como más general, pues acerca de lo que esos libros tienen en común y acerca de las experiencias que están a su alrededor, porque eso sí tienen en común, de alguna manera tienen que ver mucho con las experiencias de quien escribe y esperamos también pues con las experiencias de quien los pueda llegar a leer, ¿no? De acuerdísimo. De hecho, aquí tienes al menos dos de ellos, Así ¿verdad? es, aquí es dos de los libros mencionados son Playlist, de Raquel Castro, publicado por la editorial SB, y Cartas para lluvia, de su servidor, Alberto Chimal, publicado por la editorial Acal. Yo creo que lo primero que podríamos platicarles es que tanto Alberto como yo somos unos apasionados de las historias, de escucharlas, de leerlas, de verlas en la tele, de jugarlas en videojuegos, de todo lo que sea historias. Por ejemplo, ahorita que Oscar platicaba la historia del muerto que resucita, yo me quedo con ganas de leerla completa o de que él nos la platique entera, porque de veras creo que como la mayor parte de los seres humanos somos unos grandes adictos a las historias. Con las historias es como nos aprendemos a relacionar con el universo, es como aprendemos a sobrevivir y qué no hay que hacer si queremos vivir más años. Con las historias era que nuestros antepasados, aquellos de los que escribió también Oscar de hace 18,000 años y demás, aprendían que si uno se le enfrenta a un tigre dientes de sable sin traer una lanza y un equipo de personas, pues muy probablemente te quedes ahí tirado y ya no te levantes. Y traemos de alguna manera en nuestros genes esta relación con las historias, tanto para poderle compartir a otros lo que vamos descubriendo del mundo, como para explicarnos a nosotros mismos y a los demás aquellas cosas que no entendemos. ¿Por qué de noche el cielo está oscuro y de repente empiezan a brillar unas lucecitas? ¿Por qué cuando uno de nosotros de repente es pisoteado por un mamut ya no se levanta y empieza a ser comido por los gusanos? ¿A dónde vamos después? ¿A dónde va la parte de nosotros que tenía voluntad, que tenía movimiento cuando sucede esto? Todo eso nos lo vamos contando a través de historias, ¿no, Alberto? Y de esas preguntas como muy básicas, incluso en esta época en la cual tenemos mucho más conocimiento del que tenían nuestros antepasados en las cavernas, incluso en esta época seguimos haciéndonos preguntas acerca del mundo y por supuesto seguimos haciéndonos preguntas acerca de nuestras vidas, de lo que significa ser humanos, de lo que significa existir en el lugar que cada persona de nosotros ocupa en el mundo, ¿no? ¿Qué deseamos? ¿Qué nos da miedo? ¿Qué cosas nos inquietan? ¿Qué cosas encontramos que le pueden dar firmeza o más seguridad a nuestra existencia? Siempre nos hacen falta eh, esas historias para explicar y para explicarnos. Y por eso, digamos, pues es tan importante que existan, es tan importante que podamos contarnos esas historias, hacer nuevas historias,
escuchar y leer historias, ¿no? De Sí, todo tipo. y bueno, en algún momento yo creo que a muchos nos pasa que de empezar escuchando historias o leyendo historias, pasamos a inventarnos las nuestras propias y a veces incluso a escribirlas. Y otras veces, pues ya de repente, cuando se da uno cuenta, dices, ya tengo esta historia terminada y le dediqué mucho tiempo y quiero que más gente la conozca. Y entonces de repente uno echa mano a los amigos y lo sientas y les dices, te voy a leer un cuento que escribí, o busca dónde publicarlo, como hizo Oscar en una revista, o de repente lo mandas a un concurso para ver qué opinan otras personas, o terminas logrando que se publique en una editorial, sea una editorial independiente, una editorial de estas transnacionales, sea Wattpad en internet, qué sé yo, pero que después de haberle dedicado tanto tiempo a esa historia, sentimos que ya necesitamos compartirlas con otros. Y creo que eso es algo que nos ha pasado a nosotros, que sin dejar de ser lectores y ávidos escuchas de las historias, pues empezamos a escribirlas para compartirlos con otras personas. Y hay algo muy bonito en esta parte de poder comunicar a otros lo que uno trae en la cabeza, esas ideas, esas fantasías a veces. Y creo que eso tienen en común los libros que nos invitaron hoy a platicar con ustedes de ellos. Así, ay, sí. Hola, ¿se oye? ¿Sí? Es que hablo y se deja de oír. El micrófono no me quiere. Ya me estoy inventando la historia del micrófono. Ya se me olvidó lo que preguntaste. No, no es cierto. Sí, eso es cierto. Y es una cosa muy interesante también, ya para que pasemos a hablar un poco de estas historias en particular de las que queremos contarles. eh, Al mismo tiempo que estas historias son nuestras, en el sentido de que se nos ocurren a nosotros las escribimos, también afortunadamente, una y otra vez, igual que sucede en el caso de cualquiera de nuestros colegas, nos encontramos con que aquello que contamos efectivamente tiene el potencial de resonar con otras personas, personas que incluso no conocemos, personas que a lo mejor ni siquiera vamos a llegar a conocer. Eso pasa siempre con las historias que se inventan los seres humanos. De pronto, una que fue escrita hace cientos o miles de años del otro lado del mundo, nos la encontramos y resulta que nos dice algo o nos permite entender algo de nuestra propia vida. Por eso la gente sigue hablando de una obra, por decir algo, como Romeo y Julieta de Shakespeare, porque algo en ella que, como ustedes saben, se refiere a una relación amorosa, a una serie de dificultades muy tremendas alrededor de un amor. Algo de eso todavía nos dice cosas a nosotros tantos siglos después, a tantos miles de kilómetros de distancia, en un idioma totalmente distinto, ¿no? Y así con muchísimas otras. Y ese fenómeno lo comprobamos una y otra vez. Y es algo de lo que le da origen, de hecho, a estos proyectos en concreto. Yo te voy a pedir, Raquel, que nos platiques un poco, de hecho, de cuál es esa experiencia de tu propia vida que de pronto le da origen, de hecho, a los dos libros que mencionamos de Raquel, Ojos llenos de sombra, que es una novela, y Playlist, que es una colección de cuentos. Y que están muy basados en hechos reales, sin ser ellos mismos hechos reales. Les voy a contar que cuando era yo adolescente, eh, descubrí a una, ¿qué puede ser? Subcultura, tribu urbana, una tribu urbana, si quieren llamarle así, que eran los darks, que así se les llama, ¿no? Estas personas que se visten completamente de negro, que escuchan música que suele tener unas atmósferas muy opresivas, muy románticas, por decirlo de alguna manera, y que yo al descubrir esto dije, de aquí soy. Encontré en esta comunidad, mi lugar en la vida, que además, como ustedes saben, pasa algo muy curioso en la adolescencia, que tenemos
una enorme necesidad de diferenciarnos del resto, ser únicos e irrepetibles, pero al mismo tiempo tenemos una enorme necesidad de ser parte de un grupo. Y estas dos necesidades que parecen ser contradictorias chocan constantemente y además son el gran dolor de corazón para quienes son padres, porque lo primero que sabe un adolescente es que no quiere ser como su papá o su mamá, después de que toda la vida de chiquitos decía, yo quiero ser como mi papá y yo quiero lo que mi mamá y me quiero vestir como mi mamá, y de repente dicen, no, yo ya no quiero ser como ellos, quiero ser distinto, ¿no? Entonces, ese momento de la adolescencia, que es toda una crisis, toda una búsqueda, tiene otra característica bien interesante, que es que a veces las palabras no nos bastan para explicarnos lo que sentimos y en cambio la música nos llega directo al corazón o al estómago o al alma o quién sabe a dónde, pero a veces sin necesidad siquiera de entenderle a la letra de las canciones, como que el ritmo que escuchamos se acompasa con el de nuestros latidos y nos permite de alguna manera liberar eso que estamos sintiendo. Entonces la música se vuelve bien importante en la adolescencia. Y bueno, a mi papá le tocó con los Teen Tops y con los Locos del Ritmo y sobre todo con los Hermanos Carrión, que era así como su máximo de mi papá. Y a mí me tocó con Sisters of Mercy, The Cure y Depeche Mode y otras bandas así. Y ahora les toca a los adolescentes con otras cosas, pero la parte central es que cada grupo adolescente encuentra en la música un poco una respuesta a esa crisis entre ser único y ser parte de un grupo, a eh, encontrar la manera de expresar lo que siente. Y eso para mí fue tan importante, volviendo a cómo lo viví yo, que durante muchos años estuve buscando historias que hablaran de eso. En esa adicción a las historias yo quería encontrarme cuentos o novelas o películas o algo que hablara de cómo se relaciona uno con la música y en especial con ese tipo de música, pero además yo bien exigentota quería que fuera en México, porque me encontraba por ahí aislados libros que ocurrían en Estados Unidos o en Inglaterra, y yo decía, qué padre, pero esa no es mi realidad. Yo quiero una historia que ocurra aquí, donde se hable de lo que se siente traer un abrigo de terciopelo negro el sábado a mediodía en la Ciudad de México, caminando por el Chopo con 32 grados a la sombra, ¿no? Cómo se vive acá el tener un grupo de amigos con el que compartes un cassette. ¿Se acuerdan los cassettes? Bueno, cuando compartes un cassette y que sin tener que decirle a la otra persona, eres mi mejor amiga y te quiero mucho, solo por las canciones que elegiste para el cassette, ella lo sepa. O tener este atrevimiento mayúsculo de darle el cassette a tu crush, a esa persona que te gusta y que fuera una especie de declaración amorosa sin palabras, solo por las canciones que elegiste meter ahí, ¿no? Entonces, y no encontré eso. Durante muchos años lo busqué, no lo hallé y entonces decidí escribirlo. Y ese fue mi primer libro, la novela Ojos llenos de sombra, que trata precisamente de una chica, una adolescente, dark, que está muy metida en la escena oscura de la Ciudad de México y que vive, básicamente, eh, que tiene un fin de semana en el que por una situación dada se plantea que podría ser la última vez que esté con sus amigos y entonces lo que antes veía como rutinario, en esta ocasión lo ve como con ojos de despedida. Y la verdad es que fue mi primera novela, me costó muchísimo más trabajo del que yo me imaginaba que me iba a costar, me tomó muchísimo más tiempo y la peor parte fue que después tuve que quitarle un montón de cosas porque se salían de tema.
pero pues las historias que no pude meter se me quedaron ahí como inquilinas o como ocupas porque no pagaban renta en el corazón. Y de ahí salió como 12 años después el otro libro que se llama Playlist, que son cuentos. Imagínense, tardó tanto tiempo en sacar lo que originalmente se iba a llamar mixtape, pero pues dejaron de existir los cassettes y se tuvo que llamar Playlist por eso, porque hubo que irlo actualizando. Pero todas estas historias, tanto la novela como los cuentos, tienen en común que hablan de la relación que tenemos con la música. En el primer libro, sobre todo en la adolescencia, en el segundo ya más variadito, cómo la música de nuestra adolescencia nos puede llevar a viajar en el tiempo cuando somos ya adultos, cómo la música de nuevos descubrimientos se puede volver parte indisoluble de nuestra vida, cómo usamos a veces una canción como nuestro himno de batalla, como nuestro impulso para seguir adelante o como una especie de oráculo. La primera canción que suene es la que me va a decir qué tengo que hacer hoy. Ay, mira, salió esta que dice beber es un gran placer. Ni modo, ¿no? Y a partir de eso fue que salieron estas historias. Y bueno, ¿nos quieres contar de tu libro o quieres que les cuente algo más de estos? Yo creo que, si me lo permites, si les parece a ustedes bien, yo creo que léenos un cachito de alguna de estas Ah, bueno, me historias. parece bien, sí. Yo ya ahí te tengo mi solicitud, ya sabes que es como una que me gusta mucho. Ah, ok. Un cachito. Sí, y explícanos el origen de la canción. Sí, ok. Yo ya aquí lo tengo todo planeado, usted disculpe. Bueno, les cuento bien rápido que en el caso de Playlist, cada uno de los cuentos tiene como título el título de una canción. Y lo que hice para poder escribirlos, no todas son canciones que me fascinen a mí. En este caso ya fue más pensar que les podían gustar a los personajes del libro. Entonces escogía yo una canción, la ponía en repeat y mientras se repetía una y otra vez hasta el infinito, yo me ponía a escribir el cuento y que de alguna manera el ritmo de la canción influyera en el ritmo de la historia. Aquí tengo yo que anotar, nomás como rapidísimamente, que Raquel y yo somos pareja ya desde hace algún tiempo, entonces yo escuché cientos de veces, obviamente, todas las canciones que ella utilizó para escribir su libro. No sé si recomendarles la experiencia, pero yo ciertamente la tuve. Entonces, bueno. Y bueno, en este caso el cuento que escogió Alberto es Trouble Loves Me, Los problemas me aman. que es una canción de Morrissey, un cantante que formaba parte de un dueto que se llamaba Los Smiths. ¿Sí era dueto o era trío? No, era dueto. Sí, ¿verdad? Era muy chistoso porque la música de ese dúo, los Smiths, era súper extraña y súper avanzada porque venía de un guitarrista llamado Johnny Marr, que era buenísimo, y las letras eran todas así, de azúcar y de amor y de tristeza, porque Morrissey era bien cursi, entonces era una mezcla bien rara. Y luego cuando Morrissey, no, ya no voy a decir. Ya vamos a contar el chisme. Bueno, después se le agrió el corazón a Morrissey. Sí, pero eso, ni modo. Pero bueno, entonces esta canción, Los problemas me aman, les voy a leer nada más el principio. Van a ver por qué se llama así. Se me olvidaron hoy los lentes. Bueno, y es la historia de un personaje que se llama Mario. Mario, que también sale en el otro libro, en la novela Ojos llenos de sombra, pero ahí es personaje secundario y en este cuento, pues Es el principal. es el principal. Dice, conocí a la Roja en una fiesta. Yo estaba platicando con el DJ cuando la vi abriéndose paso a codazos en la barra. ¿Quién es esa?, le pregunté al DJ. Nunca la había visto, pero tenía todo el tipo de ponqueta buscapleitos. Los pantalones pegadísimos, rotos, la chamarra llena de seguritos y estoperoles, el pelo de un rojo que solo podía ser producto de acuarela concentrada, una mochila mugrosísima
y botas a la rodilla, llena de hebillas y es así, limpísimas, lustrosas. El DJ se cogió de hombros y la chava se dio cuenta de que la estábamos mirando. Desde la barra nos pintó dedo y sacó la lengua. Yo me quedé sin saber bien qué hacer. Si hubiera sido el organizador de la fiesta, habría buscado el modo de sacarla del antro antes de que empezaran los líos. Pero esa vez no era asunto mío. Era de las raras veces que yo estaba ahí de público para pasar un rato tranquilo, así que lo mejor era ignorarla. Me despedí del DJ y lo dejé trabajar en paz. Aunque me incomodaba la idea de encontrarme de cerca con la punk, decidí que tenía que demostrarle que no le tenía miedo. Así que caminé con mi indiferencia más estudiada hacia la barra. En cuanto me vio el barman, destapó una cerveza y me la tendió. Yo iba a tomarla cuando una mano se interpuso y arrebató la botella. Era la punk. Ni modo, compa, yo llegué primero, me dijo, burlona. Yo sonreí como si no me importara, aunque por dentro estaba encabronadísimo. Sin perder el control, le pedí otra cerveza al barman. En cuanto me la dio, le pagué las dos y me alejé. Güey, te doy lo de la chela, dijo una voz a mis espaldas. Volté a verla. Tenía varios piercings y tatuajes por todos lados. Un lado de la cabeza estaba rapado y del otro la cascada roja le llegaba a media espalda. Me miraba con seriedad, casi con antipatía. Seguro estaba criticando mis pantalones de terciopelo y mi gabardina o que trajera yo delineador en los ojos. Nel, a la otra invítame tú, le respondí. No mames, yo no le invito cervezas a darquetitos ñoños. Bueno, entonces presúmele a tus amigos ponquetos mugrosos que le robaste una chela a un darquetito ñoño. Ella no se lo esperaba. Se quedó pensando un momento y le dio un trago a la cerveza mientras yo le sostenía la mirada. Luego de un rato torció la boca y sonrió de mala gana. Está bien, la siguiente invito yo. No me gusta robarle a darquetitos ñoños, pero tú vas por ellas. En estos pinches antros góticos nos discriminan a los mugrosos. ¿Está bien? Bueno, déjenme les cuento que tanto Mario como esta chica punk a la que llaman La Roja tienen pues sí, son personajes secundarios de ojos llenos de sombra. Y La Roja tiene una escena muy espectacular ahí de trancazos y de violencia, así pues muy de película en esa novela. Acá tienen una cosa muy bonita, de veras es muy bonito este cuento. Ya lo Ay, verán ustedes gracias. cuando lo lean. Este, pero un fenómeno bien curioso es que cuando salió la novela, un montón de personas que conocían con anterioridad a Raquel, que habían leído el libro, fueron y le dijeron, oye, yo soy La Roja, ¿verdad? O sea, un montón de amigas de Raquel querían todas atribuirse el papel de La Roja porque es un personajazo. Y ese es el tipo de cosas que pasan cuando uno pues, se encuentra en un libro, porque en realidad no estaba basado en ninguna de ellas. Pero a todas les dije que sí. Ellas querían ser que fueran. Bueno, la canción en este caso sale más adelante, pero es lo que tienen en común las historias es eso, que ocurren mucho en, en relación con la música y cómo la música se vuelve parte de la identidad. Y por supuesto, pues Mario se está metiendo en muchos problemas relacionándose con esta chava y pues los problemas le gustan. Sí, pero bueno, basta de hablar de mí. Platícanos de tu libro, porque fíjense que el libro que trae ahora Alberto, del que les vamos a platicar, es es un libro para niños y niñas, principalmente, también para adultos. A mí me pasa una cosa, no sé ustedes, pero yo disfruto mucho leer la buena literatura infantil y juvenil. Es algo muy gozoso que creo que nos llega a todos, nos ayuda a recordar cuando estábamos en esas etapas y eso siempre es saludable o nos permite imaginarnos qué haríamos con toda la experiencia que tenemos ahora si estuviéramos ahí, Uy, sí. ¿no? Entonces, es cartas para lluvia, Alberto. ¿Qué onda? Este libro efectivamente, bueno, está anunciado pues como un libro para niños, pero tiene una historia, tiene una historia rara y
Tiene una historia un poco rara, pues las voy a contar. Hace muchos años, no de niño, ya de adulto, pues, ya estaba viviendo yo aquí en la Ciudad de México, ya me había mudado de mi tierra natal, que es la ciudad de Toluca. Eh, Hace muchos años tuve un sueño que no se me olvidó, evidentemente, en el cual se me aparecía una niña que decía que era mi hija y que decía que se llamaba Lluvia. Yo no sé de dónde salió eso, no tengo descendencia. Este, el aspecto de esta niña era totalmente desconocido para mí y el nombre es muy raro, ¿no? Bueno, parece como inusual, lluvia, ¿no? Como el agua que cae de arriba. Y pues como se podrán dar cuenta, efectivamente no lo olvidé, me pareció una cosa en aquel momento como muy conmovedora, muy enigmática. Y yo ya estaba escribiendo y pues publicando, pero siempre me quedé como con la idea, con el gusanito, como se decía en otro tiempo, de tratar de hacer alguna historia alrededor de ese personaje que se me había aparecido en un sueño. Y efectivamente lo pude hacer, pero llegó de un modo muy curioso. Yo he escrito muchas historias, tanto para adultos como para niños, digamos como de tema fantástico, con sucesos extraños, con lugares improbables o imposibles. Es algo que me gusta mucho desde chico, es algo que me parece muy agradable personalmente, muy estimulante. Me gustan ese tipo de historias para leer, las buenas historias de la imaginación. eh, Me gustan mucho para escribir. Y de pronto, en una serie de historias que estaba escribiendo acerca de otro personaje, eh, pues de pronto apareció como ese personaje de Lluvia, como una aparición así pequeña, un personaje secundario de una muchacha cuyo nombre era Lluvia y que se involucraba en las aventuras de otro personaje. Eso me pasa en muchas ocasiones. Los cuentos que yo hago, también las novelas, de pronto no se quedan como encerrados en ellos mismos, sino que tienen referencias a otras historias que se me van ocurriendo. No es que sean una saga o una serie, sino que están como interconectados. Alguien decía que se podían ver como si fueran un archipiélago, un conjunto de muchas islas pequeñitas entre las que se podía viajar, ¿no? Me gustó la imagen, no sé por qué me pasa, honestamente, pero pues así le funciona a uno la imaginación. Apareció pues un personaje llamado Lluvia como personaje secundario pues de otro libro. Es un libro que se llama El último explorador, que anda por ahí. Este, pero igual me quedé yo como con las ganas de hacer algo donde Lluvia, aquella niña, fuera la protagonista. Y o sea, después de muchos años, de muchas historias, donde un poco a veces se asomaba o donde había como quizá alguna posibilidad de que apareciera, pues ya por fin apareció. Y es esta. Eh, entonces, para mí este libro es muy, muy curioso porque de alguna manera también está hecho de mucho de mi propio pasado, ¿no? Pero no de un pasado, digamos, directamente vivido, ¿no? O sea, no es como las historias de Raquel que de algún modo se relacionan con cosas que ella vio y que presenció y que hizo personalmente, sino que estas son más bien pues cosas que yo soñé, que me imaginé, que fui escribiendo, inventando a lo largo de los años. Y muchas de ellas de diferentes formas, a veces muy claro, a veces no importa, llegan para mí a este libro, que es la historia de una niña bastante ordinaria, común, que vive en una ciudad como esta, que va a la escuela, que tiene a su mamá, que tiene dificultades, que tiene mucha gente en nuestra época, ¿no? Particularmente un problema de bullying, ¿no? De ahí con unas compañeras fastidiosas que tiene, pero que también se encuentra pues con la amistad, se encuentra con, bueno, o reafirma el cariño de aquellas personas que la quieren, en particular de su mamá, en fin, tiene como estas experiencias que de alguna u otra forma muchas personas llegamos a tener desde la infancia, ¿no? En las cuales crecemos, vamos descubriendo el mundo, vamos descubriendo nuestro lugar en él, vamos entendiendo un poco más de lo que nos rodea, a veces con resultados felices, a veces no. Ahora, la diferencia entre esta vida de Lluvia, que es la vida pues sí, les digo, seguramente de muchas personas entre ustedes, de una u otra manera, es que Lluvia, además, como dice el título del libro, recibe cartas
Que ya en esta época ya eso de entrada debería ser muy raro, ¿no? Ya quién manda cartas o quién las recibe, ¿no? Si ustedes no se acuerdan de qué es eso, pues pregúntenle a alguna persona mayor que ustedes que era una carta, ¿no? Cómo se hacía, a dónde había que mandarlas, cómo se elaboraban, pues. Eh, para decirlo rápido, son como mensajes de WhatsApp, pero en papel, ¿no? O sea, como así muy básico. El que no las pueda uno meter en el teléfono implica como ciertas dificultades adicionales, pero bueno, no hablemos de eso, pues. Eh, Esta niña, que es una niña del siglo XXI, pues totalmente de la actualidad, de pronto, sí, a intervalos irregulares, empieza a recibir sobres de papel en los cuales hay hojas de papel con letras escritas en ellas, cartas, que son además, curiosamente, cartas de su papá, que es también como sucede en muchos lugares de México y del mundo, una persona que no ha vivido nunca con ella, a la que ella no conoce, que solamente conoce a través de esas cartas, ¿no? En las cuales él le cuenta su vida, le cuenta dónde está. Según esto, una persona que está siempre en otro lugar, en sitios lejanos, trabajando, haciendo toda clase de cosas de lo más inusitado, de las cuales le cuenta a su hija, ¿no? Con la esperanza de algún día poder reunirse con ella, ¿no? Eh, Esta también es una experiencia de muchas personas, ¿no? Muchas personas que migran, muchas personas que se ven separadas de sus parientes. Ya hemos visto también que solo en este año, pues esa situación se ha vuelto mucho más peliaguda, mucho más urgente para muchas personas de aquí de México, de otros lugares del mundo. Ya sabemos por qué. Y además resulta, nada más como para acabar de darle la puntilla, que Lluvia no sabe muy bien qué hacer con estas cartas, porque además de que provienen de quién sabe dónde y llegan de quién sabe qué modo a su casa, este, pues resulta que las aventuras que le cuenta el papá son aventuras de lo más extraño. No es que esté en un solo lugar haciendo un solo trabajo, sino que va por todos lados o por un montón de lados de lo más raro, teniendo una serie de aventuras de lo más extraño y de lo más colorido y de lo más fantástico. Entonces, de pronto, en ciertos momentos, la gente en el libro se pregunta, ¿estas aventuras serán ciertas? ¿Se está inventando? ¿Existirá su padre siquiera? ¿Serán realmente de él? ¿Cómo llegan hasta él? Y todo eso se resuelve, todo eso se entiende al final del libro, pero pues eso no se los puedo contar porque me gustaría que lo leyeran, y creo que ya. Podrías leer un cachito. ¿Sí? ¿Les leo un cachito? Sí. Una de las cartas. Déjenme, les digo también, bueno, les muestro rapidísimo, bien, esta es una de las ilustraciones del interior, estas son, la de la izquierda es Lluvia, y la de la derecha es Katy, que es su mejor amiga. Estas ilustraciones son de Isidro Esquivel, que es un estupendo artista mexicano, y él tiene como un gran talento para dibujar lo mismo las situaciones fantásticas, así como aquí Lluvia cabalgando en una tortuga con alas, que es algo muy bonito. O si no, las situaciones de la vida cotidiana, como aquí Lluvia y Katy, que se acaban de pelear con las bullies, y que como pueden ver ustedes, pues traen todo el uniforme desfajado y están todas despeinadas y pues medio desmelenadas, pobrecitas, pero eso sí, muy dignas. Oye, estoy viendo que por allá tienen el ejemplar de la edición anterior de Cartas para Lluvia. ¡Ay, qué bonito! Esa es la edición anterior de Cartas para Lluvia, efectivamente. Esta edición es corregida y aumentada, además, tiene más cartas y revolucionada también. Pero a ver, entonces, ¿cuál? No, ya, no, sí creo que mejor la de la Iris. Es que el papá de Lluvia, pues, visita lugares muy curiosos. Esta es una escena como del pasado de cuando conoció a la mamá. ¿Eh? Ahí está en el centro, así de, oye, yo. Bueno, estoy buscando la carta que me decía Raquel que valdría la pena leerles.
encuentro. Espero que sí esté en este libro, que no haya desaparecido de pronto. Ah, no puede ser. No, ya, creo que, no sé. Ah, ajá, ya la encontré. Ok. Esta es una de las varias cartas que recibe Lluvia a lo largo de la novela. Querida Lluvia, te escribe tu papá. No te he visto aún, pero mientras llegue el día en que te pueda ver, te mando estos mensajes. Todos los que envíe comenzarán de esta manera, porque no sé cuándo ni cómo te llegarán. Hoy te escribo desde una ciudad llamada X. Hay toda una serie de ciudades en esta región que se llaman como las letras del alfabeto. Ya había venido antes acá, pero ahora he podido quedarme un poco más. X es un lugar extraño. Las calles están dispuestas en diagonal, de manera que las cuadras tienen forma de rombo y no de cuadrado o de rectángulo como en otras ciudades. Además, las personas prefieren nombres que empiecen con la letra X y esto significa que hay muchos que se llaman Xenia o Javier o Jimena, pero también hay versiones con X de otros nombres, Xaría, Xicardo, Xemilia e incluso Xalexander. Tú podrías hacerte llamar Xubia, qué raro, ¿no? Y yo Xoracio. Algo que también sucede aquí es que las matemáticas gustan mucho. ¿A ti te gustan? Acá son populares sobre todo las multiplicaciones, por el símbolo X, claro, por, y también algo que no sé si ya habrás visto en la escuela, el álgebra, que es una parte de las matemáticas en la que los números se representan con letras y la X suele ponerse en lugar de una cantidad desconocida, de una respuesta por descubrir. Muchas gracias. A lo mejor por este uso de la X, a la gente de acá, ellos mismos se hacen llamar los equiseños o simplemente los xeños. A ellos les gustan mucho las historias de misterio y también hacerse los misteriosos en la vida diaria. Las calles no tienen nombre, por ejemplo, así que cuesta mucho no perderse si uno llega de afuera. Y si uno pregunta, pues le responden con acertijos y adivinanzas. Esto puede ser un poco molesto, pero por suerte los xeños son en general muy amables. Te escribo desde mi cuarto del Xotel Xolonial, así se llama, y miro por la ventana que también tiene forma de X, al sol que se esconde tras las montañas. Dos cordilleras se cruzan a lo lejos. Y pienso en ti y me despido por ahora con mucho cariño. Atentamente, tu papá. Muchas gracias. Bien, aquí se ve cómo se imaginó Isidro Esquivel la ciudad de X, que efectivamente es una de varias ciudades raras, que por ahí de hecho están incluso descritas en algún otro cuento. Pero bueno. Me gustaría que nos platicaras un poco más acerca de esto, de que esta es una nueva edición del libro. Ah, lo que pasa, sí, efectivamente, como saben aquí los amigos, el libro estuvo circulando hace algunos años, eh, pero desgraciadamente la editorial en la que apareció inicialmente desapareció. ¿Ya? Entonces, pues el libro se quedó un poquito como en el limbo, ¿no? En otro de estos lugares extraños, liminares, a donde va el papá de Lluvia. Pero pues ahora fue rescatada por esta editorial, Ediciones Acal, que además pues me dio la oportunidad pues no solo de verla ilustrada, porque esta sí es edición totalmente ilustrada, ya les mostraba, sino además de darle una revisada. Entonces la historia es más extensa, es más rica, espero yo. Tiene además como más cartas, que eso es algo que a mí me gusta mucho. No sé ustedes, y creo que no es así tan común con muchos colegas de los que inventamos novelas o cuentos, pero a mí me resulta muy fácil o muy natural inventarme series de historias, en vez de ir como eh, fraguando como una historia como más extensa, como más densa en sí misma, me resulta como más fácil inventar de principio como historias cortas y luego irlas juntando. Entonces un libro como este, que es una historia que contiene otras historias, pues es una cosa muy sabrosa. Y bueno, yo espero pues que lo sea también para quien se anime a leerlo. Y bueno, nos quedan unos minutitos todavía y como nos gusta la idea de que esto sea más bien un diálogo que nada más un diálogo, o sea, un diálogo y no un Un diálogo. dílogo. Ajá.
Si alguno de ustedes quiere hacernos alguna pregunta, algún comentario, estamos en la mejor disposición. O si quieren que Alberto nos lea otra carta para lluvia, también puede ser. ¿Alguien quisiera comentarnos También algo? El señor. Sí, adelante, por favor. Un escritor que sin ser una de las estrellas de la literatura, pero sí conocido de manera general, al menos en el mundo de la literatura de ficción, aquí en México, ¿cuántos libros vende en promedio? Yo ahí pondría como ejemplo Carlos Chimal. Bueno, mire, honestamente no sé cuánto, o sea, directamente cuánto venderá Carlos, pero sí le puedo decir que los tirajes de un libro en México actualmente suelen ser de entre, así en promedio, entre 500 y 1000 ejemplares. Y si un tiraje se agota, pues es una suerte. O sea, no es usual que un tiraje se agote, y mucho menos que se agote rápido. Entonces, la verdad es que no se vende mucho. Eh, en años recientes, con esto de la publicación como más independiente, como las opciones que hay de lo que se llama autopublicación, donde un autor o autora se puede como brincar a una editorial establecida y de alguna manera tratar de sacar su propio libro, distribuirlo física o digitalmente, pues también las cifras pueden ser menores incluso, ¿no? 100 ejemplares, 200, 300, más o menos por ahí. Eso es lo que usualmente se vende. Pero ya cualquier cosa por encima de eso, en este país es una suerte. Al contrario de lo que sucede, yo no tengo bestsellers, yo tengo best non-sellers, que son libros que regalo. Hola, Alberto, Raquel, soy lectora de ambos. La verdad es que los admiro mucho, los sigo a través de su canal de YouTube. Alberto, tuve la oportunidad de que me firmaras por ahí un libro en la pasada feria del libro del Zócalo, del Palacio de Minería. La verdad es que no tengo ninguna pregunta en particular para ustedes. He aprendido muchísimo a través de sus programas de YouTube. También, Raquel, me has llevado a… Yo la verdad no soy fan de la literatura infantil, pero sinceramente tus libros me han llevado a una etapa, a una situación en la que me has hecho llorar con tus historias hermosas. A mi sobrino, que tiene 4 años, apenas no sabe leer, por supuesto, pero le compré el Club de las Niñas Fantasmas. Lamentablemente no sabía que iban a estar por aquí, pero me hubiera encantado que se lo dedicaran. Pero he podido leerlo y la verdad es que también, Alberto, con todas tus antologías sobre cuento fantástico mexicano, la verdad es que he aprendido mucho. Les quiero agradecer porque me acompañaron durante toda la pandemia con todos sus cuentos y la verdad es que son unos escritores maravillosos y la verdad es que espero que con el tiempo se pueda reconocer su grandísimo talento, porque la verdad son unos escritores maravillosos y unas personas inigualables. Entonces, muchas gracias por todo lo que me han acompañado, por todo lo que me ha dejado, por todo lo que he aprendido y por todo lo que he disfrutado. Muchas gracias. Ay, qué al lindo, contrario, muchísimas muchas gracias. a Gracias de verdad. ti. Qué emoción, muchas gracias de veras, en serio. Sí, En es serio. nos has hecho no el día, el mes, el año, de veras, muchas Muchas gracias, gracias. en serio. ¿Allá hay alguien más? Y mientras les cuento, ese libro del que comentaba, El Club de las Niñas Fantasma, lo escribimos entre los dos y fue Buenas, bien bueno, divertido. Sí, bueno, buenas tardes. Me da mucho gusto conocerlos, de verdad, y pues no soy muy leída de veras el trabajo, eso es algo que deben de saber. No somos muy leídos porque el trabajo nos requiere mucho tiempo. No es que en México no seamos lectores, es que seamos flojos para leer, no. Hay que trabajar, hay que ir atrás de la chuleta y pues nos damos nuestras escapadas, pero amo la lectura. Y yo desde hace mucho tengo esta inquietud. Si nos pueden decir uno por uno su día a día de escritores, porque yo digo, bueno, ¿cómo le hacen o qué? ¿Cómo?
Si nos pueden decir eso, me encantaría oírlos y pues que también lo oyéramos todos. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Bueno, fíjate que lo que acabas de decir es muy cierto y muy importante. Es verdad que en estas sociedades precarizadas en las que vivimos, pareciera que el ocio es uno de los mayores lujos y que el poder decir un día, hoy me voy a sentar a leer porque quiero, es una de esas cosas dificilísimas de hacer. Y si consideramos el tiempo que tarda uno en trayectos para ir al trabajo, para regresar, el estrés y todo, sí, la verdad es que es mucho más complejo que simplemente decir, ay, la gente no lee porque no quiere. Y lo mismo pasa con la escritura, porque en general uno, o por lo menos pasa en nuestro caso, vivimos alrededor de la escritura, pero no de la escritura. O sea, como decía hace un momento Alberto, se venden 300 ejemplares, en algunos casos te va bien y te dan un adelanto, pero pongan ustedes, un adelanto así jugosón sería de 20,000 pesos, ¿no? Ay, qué padre, te dan 20,000 pesos por adelantado por tu libro. Un libro que tardaste en escribir 2 años. Si dividimos 20,000 pesos entre 24 mensualidades, pues la verdad es que no da como para que digas vivo de escribir los libros. Y luego tardan 6 meses o un año en empezarte a pagar regalías y la primera vez que te dan tu reporte de regalías dice, vendiste 150 ejemplares, que son el equivalente a 1,500 pesos, menos 20,000 que ya te dimos, ya nada más nos debes 18,000, ¿no? Entonces, realmente la situación es complicada. ¿Qué hace uno? Bueno, yo con mucha frecuencia trabajo en oficina, eh, alterno periodos de trabajo en oficina, más o menos de 6 años, por 2, 3 años que me dedico a estar en casa escribiendo, pero incluso cuando estoy en casa escribiendo también hago dictámenes para editoriales, traducciones, doy clases. Entonces, un día de escritura, pues muchas veces es ese día que no me tocó hacer ninguna de las otras cosas y pues y yo soy muy indisciplinada, debo confesarlo. Entonces, a veces pasa que llevo sin escribir 15 días y un día nace así como la compulsión, tengo que escribir esto y me siento a escribir y cuando me doy cuenta ya es hora de cenar y Alberto me dice, oye, ya párate de ahí, ven a cenar. Voy, tomo algo y me regreso a seguir escribiendo, entonces puedo estar 12 horas escribiendo sin parar y luego al otro día amanezco con dolor de espalda, con los ojos irritados, me duele la muñeca y entonces otra vez pasan varios días sin que vuelva a escribir porque el cuerpo no es lo que era y más o menos es así. Tú eres mucho más disciplinado, así que tienes una estructura bonita. Ay, muchas gracias. A mí me pasa al revés. Yo tengo para mí como una especie de regla muy básica de escritura que es hacer todos los días, o sea, pero todos, no importa lo que suceda, una página, como mínimo. O sea, 500 palabras si usted gusta, o si lo quiere medir en caracteres como 1800 caracteres, o lo que sea, pues. No tiene que ser seguida, puede ser cualquier cosa. Si es más de una, mejor, ¿no? Pero digamos, también como pues, toca hacer un montón de cosas, toca desplazarse y perder mucho tiempo pues, en esta ciudad que habitamos, toca hacer toda clase de otras obligaciones. Para mí es como un mínimo que si lo puedo satisfacer, ya con eso pues voy como acumulando texto a lo largo de los días. Entonces, una página al día son 365 páginas al año, que es más que un libro completo, ¿no? Y si puedo escribir más que eso, mejor. A mí me funciona un poco ese estratagema, también porque yo no soy capaz de trabajar en una oficina. Lo he intentado y siempre he fracasado miserablemente, entonces
pues yo ya me resigné a que no voy a tener jubilación, ni retiro, ni nada. Entonces, pues ni modo. Una cosa que habría que agregar es que, ya que les dijimos que Alberto y yo estamos casados, quien cocina en casa es él. No, sí, sí, yo ocasionalmente me meto a la cocina así como de, A preguntar dónde está la taza. ay, ya sé dónde están, no necesito preguntar. No, de hacer un sándwich, una cosa así, pero acá el chef es el caballero. Y yo me encargo, por ejemplo, de las cuestiones de hacer facturas, esas cosas que uno cree que son, hazte una factura y que ya te tomó todo el día contestar mails, decirle al del banco que estamos enfermos y que nadie le va a contestar, ¿no? Entonces tenemos más o menos hecha la división de actividades, eh, porque no hay que olvidar que la cotidianidad parece ser un gran enemigo de la escritura y que si uno no se reparte las cosas, o sea, no somos Carlos Fuentes para tener era Mario Vargas Llosa, ¿no? Según la leyenda, el recientemente fallecido Mario Vargas Llosa decía que su rutina de trabajo era muy rígida y muy constante porque todos los días en la mañana se desayunaba algo muy rapidito, se iba a encerrar a su oficina y entonces escribía 8 horas seguidas, ¿no? Y si no se le ocurría ninguna cosa que escribir, pues nada más para mantener la disciplina, el impulso, lo que hacía era que agarraba el periódico, él decía El País, y entonces transcribía completa la primera plana del periódico. Y entonces eso suena muy bien y de pronto si se lo dicen a una persona joven que aspira a escribir, dice, ay, sí, yo quiero tener eso también, pero lo que se les olvida pues es que alguien tenía que pagarle las cuentas, que contestarle los mensajes, que mantener como ese lujo de un tiempo continuo para don Vargas Llosa, hacer pues. la comida, Hacer llevar la ropa a la llevar la ropa, sacar al tintorería, gatito, meter al darle a los gatito, gatitos de criar a comer, los niños, etcétera, ¿no? Y pues eso no es tan fácil. pues Eso. eso. Tenemos quizá tiempo de una más y ya para... 5 minutos. Ah, bueno, ok. 10. 10. ¿Alguien Ok. más nos quisiera preguntar algo, comentar algo? Quejas también se puede, pero... Alberto y tu esposa, es un placer conocerlos. Y yo quisiera preguntarte, Alberto, ¿cuál es tu proceso creativo para decir, yo escojo esta idea para escribir, esto me inspira? Y aparte, ¿qué libros recomiendas tanto de fantasía como de terror, saliendo de lo que es Lovecraft y Poe? Gracias a los dos. Bueno, muchas gracias. Mire, así de bote pronto, yo creo que dos libros así como súper básicos que yo le recomendaría a todo el mundo, que están fuera de los autores que dice usted. Por una parte, una antología que se llama El libro de los seres imaginarios, de Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero, que es una colección de historias sobre animales imaginarios, o bueno, criaturas de ficción, que es una maravilla. Digamos, como para pensar en el asunto de lo que a veces llamamos lo fantástico, ¿no? La fantasía. Ese es un librazo y trae como son historias breves, pues trae como muchas opciones para que uno pueda como interesarse. Y de horror, fíjese, hay un texto contemporáneo que a mí me parece como ejemplar, que se llama Aniquilación, de un autor estadounidense que se llama Jeff Vandermeer, que me parece a mí como representante de mucho de lo que puede hacer la literatura de horror en la época actual, porque tiene que ver con muchas cuestiones pues, de la vida contemporánea, ¿no? Y particularmente con este tema que por desgracia pues es tan importante de nuestro tiempo, que es el colapso ambiental, el calentamiento global, ¿no? Que lo estamos viviendo. Es una historia donde incluso la naturaleza se vuelve algo terrible, espantoso, ¿no? Y no solamente son fantasmas los que se nos aparecen, sino que los mismos cuerpos humanos empiezan a volverse algo monstruoso, extraño, tremendo. Ese libro se los recomiendo mucho, ¿no? Así como de súper básico. Ahora, ay Dios, pues mire, el proceso creativo varía mucho de proyecto a proyecto y hasta de un día al otro, pero para mí al menos, yo
yo encuentro que casi cualquier día se me puede ocurrir una idea para hacer algo. Una idea no es, pues no es como dicen a veces de la inspiración, que de pronto empieza como uno como a escuchar que el hada le va dictando el texto terminado, ¿no? O sea, el texto no existe antes de que uno lo empiece a hacer. La idea es como el impulso de tratar de empezar a hacer un texto como sobre cierta base, como con cierta intención. Eso es como una idea. Casi todos los días se le ocurre a uno una idea, o a mí me pasa. Pero la cuestión ahí es más bien como ver qué idea o qué impulso se puede sostener realmente. Y para eso, a mí lo que me funciona es un poco ponerlo a prueba, tratar como de empezar a redactar un poco alrededor de esa primera idea como muy vaga y ver si uno puede llegar más allá de unos cuantos renglones. Y en general no ocurre así, en general puede verse como algo muy frustrante, porque lo que uno hace es como poner a prueba estos como pequeños impulsos, y la mayoría no funcionan. Pero entonces luego uno dice, pero entonces a uno le da mucho gusto cuando sí hay uno que sí funciona. Y entonces yo ahí tengo como no mi libreta, porque soy muy malo para guardar libretas, pero sí mi archivo, como de pequeñas semillas, como de pequeños impulsos para escribir, de los que ya sé que me van a funcionar, y ahí los tengo. Y yo esperaría, híjole, espero que pueda yo acabar con ese archivo antes de que me muera, porque sí son un montón. La cosa es como irlos encontrando e irlos cultivando. Así lo puedo describir yo. ¿Alguna otra persona? En lo que alguien se decide, anímense, no sean así. En lo que alguien se decide, 3 cositas. Les invitamos a nuestro canal de YouTube, como que ya nos mencionaba nuestra amiga acá. Se llama, ustedes van a YouTube y le ponen Alberto y Raquel MX y así sale. Hicimos una pausa el mes pasado, pero vamos a reanudar programas donde hablamos pues de libros, de escritura, de películas, de nuestros gatos, cuando quieren salir los gatos, claro. Los martes a las 9:30 de la noche, están cordialmente invitados, todo es gratis. Esa es una. Otra, ahorita vamos a regalar los libros que trajimos. ¿Dije yo 3? ¿Tres? Estoy preguntándome cuál es la tercera. Ya se me olvidó. Bueno, ¿alguien más nos quiere decir algo? Sí, señor. ¿Tenemos el micro por ahí? Me gustaría que la escritora nos comentara brevemente una anécdota emocional, personal, sobre la música, sobre los grupos musicales. Ok, híjole, muchas gracias. Pues híjole. Les voy a contar una historia de horror que viví, que convertí en cuento y que aparece en este libro de playlist. Una vez por una amiga mía se estaba ligando a un chavo en Puebla, y entonces nos fuimos a una fiesta en Puebla nada más para que ella pudiera ver al chico que le gustaba. Por supuesto, ya teníamos 19 años, ya éramos gente grande y sabíamos lo que hacíamos, ¿no? Yo dije en mi casa que me iba a casa de mi amiga, ella dijo en su casa que se iba a la mía, nos fuimos a Puebla, llegamos a donde iba a ser la fiesta esta, y el chico en cuestión la recibió con un beso como de película y se encerraron en una recámara, y yo me quedé en medio de la sala con un montón de desconocidos, dándome cuenta de que estaba muy lejos de mi casa y de que iba a ser una noche muy larga. Lo peor era que solo tenían una grabadora de esas de doble cassette, ¿se acuerdan de ellas? Y solo tenían un cassette en la fiesta. Y el único cassette que tenían era de música de Juan García Esquivel, el que hizo la música de Burbujas, pero que aparte de hacer la música de Burbujas era un gran virtuoso. En ese momento no me pareció virtuoso. Odié minuciosamente la música de Juan García Esquivel, sobre todo que desde las 10 de la noche que llegamos a la fiesta hasta las 6 de la mañana que me pude ir de ahí, era poner el cassette de un lado y del otro, y del primer lado y del otro. Y como estaba mi amiga encerrada en este cuarto, yo no quise ni tomar alcohol, ni
nada, ¿no? O sea, yo dije, aquí tengo que estar en mi 5 porque no sé quién es esta gente con la que estoy. Como por suerte llegó otro amigo nuestro que estaba recién casado, llegó con su esposa y su esposa dijo, yo no me voy a quedar aquí a dormir, nos regresamos a México, así que a las 6 de la mañana que se fueron, yo dije, yo me voy con ustedes, por favor. Y me hicieron el favor de traerme de vuelta a la civilización. Pero durante mucho tiempo, cada vez que escuchaba yo, en particular Miniskirt, Minifalda, de Juan García Esquivel, sentía que me empezaban a sudar las manos y me dolía el estómago. O sea, me dio un estrés postraumático con la música de Juan García Esquivel, que lo odié durante mucho tiempo. Y fue hasta que escribí un cuento donde a un personaje lo sometí a oír esa canción toda una noche, que pude ya liberarme de esta canción, ¿no? Que además cuando se la pones a alguien más te dicen, es que es una canción muy alegre, es muy divertida, es muy bonita. Y yo decía, no, es horrible, no, no me gusta. Entonces ahí tienen una anécdota musical de las que conservo muchas porque como que mi memoria está atada a dos cosas, a canciones y a comida. Entonces otro día les cuento algún platillo que hasta debería ser un libro de platillos. Deberías hacer un libro. Pero bueno, pues muchísimas gracias.